quiero escuchar también, hacerle la misma pregunta a Alberto Santos, después de escuchar este testimonio de esta líder, que como dice ella, yo no tengo tierra, no sé por qué me amenazan, lo que hago es pedirle al gobierno de turno que nos traiga gas, que nos traiga comunicación, que nos traigan trabajo, en fin. Alberto, adelante con tu análisis, escuchando a Lilia Torres. Claro, no, mi análisis coincide en gran parte con lo que acaba de decir Ronald. El problema en el Salado ha sido siempre un problema estructural. Recordemos que el Salado en su momento estuvo a punto de ser municipio y luego de las masacres pues perdió esa oportunidad. Habían unas empresas tabacaleras ubicadas allí que irradiaban de alguna manera cierta prosperidad. Todo eso a raíz de la violencia se perdió y la comunidad nunca ha podido recuperarse realmente de allí. Las tierras en el Salado y en los alrededores de la parte alta y baja de los Montes de María han quedado en manos de grandes empresas. Eh, para la comunidad ha sido muy poco. Algunos proyectos productivos se han instalado allí, se han solucionado quizás algunas cosas. Recuerdo que en su momento el problema del puesto de salud era bastante significativo. Hubo en algún momento casos de corrupción con el tema, por ejemplo, de la ambulancia que se requería para poder sacar a las personas que estaban enfermas del Salado y llevarlas al hospital en el Carmen de Bolívar. Todas esas situaciones, digamos que se sumaban y eran un cúmulo de necesidades insatisfechas en la comunidad y que nunca se solucionaban de fondo. La solución siempre era la presencia de la Fuerza Armada allí, pero pues eso en últimas no solucionaba lo que estaba allí, causando realmente el problema en la comunidad, que era esa falta de oportunidades, y por lo que escucho de Lilia, esto sigue sin resolverse e incluso algunas cosas se han venido profundizando más. Entonces, insisto en que el problema real allí es de fondo, es estructural, es un problema de oportunidades. El Salado, hasta donde yo lo conocí, realmente hace años no voy, pero era, digamos, la carretera, la vía de acceso al Salado era una vía sin pavimentar, tenía algunas partes pavimentadas, me acuerdo la Loma de las Vacas, solamente porque allí si no había esa parte pavimentada, pues los carros simplemente no subían cuando llovía, o incluso las personas y las vacas se resbalaban por allí, por eso su nombre. Pero entonces inclusive ese tema de las vías de acceso era muy complicado en el Salado. El tema de las comunicaciones era muy complejo, y entonces si ellos están aislados, si no hay vías de comunicación, si no hay telecomunicaciones disponibles, difícilmente pueden alertar a tiempo cuando situaciones de violencia se presentan. Y eso agrava aún más el tema del riesgo en la comunidad. Yo creo que es importante pensarse al Salado como un problema estructural de la violencia en Colombia, que no es una violencia directa, sino que es una violencia indirecta que se produce también por la falta de eficacia de las políticas del Estado y por la falta de presencia institucional. Allí también, por ejemplo, durante muchos años después del retorno, se dio un proceso que la gente conoce allá en la comunidad como el desfile de los chalecos, que era una cantidad de instituciones llegando al territorio. Una cantidad de instituciones llevando programas de memoria, estudios, investigaciones, se iban a universidades, en fin. La gente lo conoce como el desfile de chalecos porque al final llegaban un montón de chalecos de las instituciones al territorio, pero no se solucionaba de fondo el problema que tenía la comunidad, el problema de oportunidades, de acceso a servicios básicos para la comunidad nunca se solucionó, y por lo que oigo no se ha solucionado, y eso pues cada vez agrava más. Simplemente quiero terminar diciendo que me llama la atención que estos panfletos sean firmados por las Águilas Negras, porque las Águilas Negras como tal han sido un genérico usado por distintas estructuras en el país para generar procesos iniciales de intimidación que permitan ir incursionando en los territorios. Normalmente siempre llegan primero este tipo de amenazas de Águilas Negras y luego estructuras ya más consolidadas son las que llegan a apoderarse de los territorios. En su momento hablábamos de urabeños, de gaitanistas, de los nevados en la costa Caribe. Ahora estamos hablando, creo que se consolidó ya de manera mucho más efectiva en el país este tema de los gaitanistas, y entonces ya hablamos solo casi que exclusivamente de gaitanistas o clan del Golfo, y me preocupa
que esto pues funcione como ha funcionado en otros lados, que justamente este tema de Águilas Negras sea como un aviso inicial de lo que posteriormente sí sería la incursión o la presencia ya efectiva de otras estructuras más organizadas. Yo dejaría por ahora ahí, Holman. Bueno, Ronald, Alberto, gracias por estar aquí en el tercer canal y permítanme hacer la siguiente editorial. Igual que tú, Ronald, igual que tú, Alberto, tuve la oportunidad de conocer el Salado. Habían pasado ya varios años después de la masacre y me encuentro con un Salado cuya necesidad básica en ese momento era el puesto de salud. Me encuentro con un Salado con un testimonio desgarrador que todavía recuerdo, digamos, como estas frases de un joven que pintaba, se dedicó a pintar dragones como una expresión, un exorcismo de lo que había visto, porque había visto cómo el paramilitarismo en esos días aciagos de la masacre habían asesinado a su mejor amigo. Y me decía ese joven saladeño, si es el gentilicio, de que si la violencia los había marcado, que el olvido del país no los volviera a marcar. Y lo que encontramos hoy, en el año 2021, febrero del 2021 prácticamente, cuando se van a cumplir 21 años de la masacre, es nuevamente el olvido. El olvido que narra Lilia Torres cuando dice: queremos el gas, no nos llega gas. Queremos oportunidades de empleo. Está viviendo con 15,000 pesos, no tienen tierra. Cuando Lilia señala que no hay conectividad en el mundo o en esta humanidad que se aprecia ser la humanidad, el siglo de las comunicaciones, en el Salado no hay buena comunicación. La luz se las quitan, vuelve, regresa, no tienen permanentemente luz. Y unas casas que alguna vez le prometieron a las víctimas dejaron de construirlas. Entonces, para decir nuevamente, para reiterar que el olvido por parte del Estado colombiano a las poblaciones martirizadas por alguno de los actores armados se convierte en revictimización. Que en mi opinión, lo que estamos viendo en el Salado es un eslabón más de una cadena de amenazas generada, en este caso, por las autodefensas gaitanistas. Aquí decimos que es el panfleto obedece a las Águilas Negras, pero como bien lo explica el analista Santos, es los preliminares de una posible incursión o aparición de grupos armados en la zona. Agrego una siguiente hipótesis de que aparece esto, en mi manera de ver, como la mejor expresión, la mejor radiografía de hacer trizas la paz en Colombia. Esta aparición sistemática de las autodefensas gaitanistas, de las Águilas Negras en poblaciones, en territorio, para mí termina siendo una expresión de hacer trizas la paz, que viene consolidándose, a mi manera de ver, en los preliminares de una carrera a un nuevo Congreso de la República, en los preliminares a una presidencia de Colombia, donde después de 1948, después de los 8 millones que obtuvo Gustavo Petro, se siente en el ambiente el fervor por un cambio de gobierno en Colombia, y ese cambio de gobierno en Colombia está apuntando a la posibilidad de un gobierno progresista en manos de la figura política del líder Gustavo Petro. Y aparecen este tipo de conspiraciones, que Cuba, que Rusia, aparece esta inundación en poblaciones de las pintas de las autodefensas gaitanistas, aparece la incursión de grupos paramilitares desplazando a la población allá en Vallesolano, y todo eso a pocos meses de consolidarse quizás una de las victorias democráticas más importantes esperadas por el pueblo colombiano, el cambio, la transición de poder después de 200 años a un gobierno progresista. ¿Será que quieren detener a como dé lugar el avance progresista en Colombia? Dejo ahí esa pregunta.